Bienvenidos nuevamente, vamos a partir, tuvimos un pequeño delay para esperar que hubiera más quórum, ¿cierto? El tema que vamos a tocar ahora en la mañana es medio delicado y complejo, pero da más pie para compartir nuevas experiencias. Me vuelvo a presentar, yo soy Nicole Salgado y como les comentaba ayer, tengo, además de ser encargada de la UMA de la Católica, tengo una tienda de rock. Y aquí yo les puse a mis colegas de la tienda de rock. Estamos en un evento que se hizo acá en Santiago. Así que ahí estoy yo, mi pololo, Matías, que es el vocalista de la banda Nuclear, Franzo, mi cuñado, y mi cuñada. Y entonces nos juntamos los fines de semana a hablar de rock con una cerveza y ver el negocio. Y ver el negocio también, sí. Pero de hecho de ellos he aprendido mucho y sobre todo el tema del negocio también aplicarlo a la unidad de microscopía, así que ha sido bien simbiótica la cosa. Entonces vamos a conversar un poco de cómo lidiar con usuarios conflictivos que pueden presentar problemas desde distintos puntos de vista, no solo el que viene y se enoja contigo, sino que hay otros tipos de usuarios que también consumen un tiempo particular del personal o de los equipos. Y la idea es que podamos conversar un poco de las experiencias, cómo han lidiado otras personas con este tipo de situaciones y también cosas que encontré en la literatura que pueden ser interesantes. Quiero partir y voy a cerrar también con una cita inspiradora o que nos sirva para ver desde otro punto de vista las situaciones. Bill Gates decía que los clientes que están menos satisfechos o menos felices pueden ser nuestra principal fuente de aprendizaje. Desde mi punto de vista así ha sido, tanto como crecimiento personal como también en términos de ya conocer una experiencia y en el futuro evitar que las cosas se repitan o si se repiten poder manejarlas de una manera más apropiada. En la encuesta que nosotros realizamos, entre un 50% de la población total de nosotros más el 37%, es casi un 80% que lidiamos con entre 1 y 50 personas. O sea, es un universo considerable de personas distintas, de distintas edades, de distinto background social, de distinta formación, con los que tenemos que lidiar. Lamentablemente, la gran mayoría de esos son personas del ámbito científico que no tienen muy desarrolladas sus habilidades blandas. Así como nosotros mismos tampoco. Entonces, es un poco complejo el tema ahí. ¿Sí? Comentarte que casi la mitad de la gente tiene 20 clientes, o sea, se pueden repetir, pero son los mismos 20 que ve todo el año. Exacto. Sí, igual es súper curioso. Sí, o sea, se genera como una relación, uno igual tiene sus favoritos, si bien no en términos administrativos, pero sí hay gente con la que uno se puede quedar conversando y otra que presta el servicio y bueno, que te vaya bien, chao. Entonces eso es inevitable porque es una cosa de química. Uno sí debería mantener cierto estándar y entregarle a todos el mismo nivel de atención, no necesariamente la buena ondita, la talla, pero sí el mismo nivel de atención y mantener un estándar de preocupación por el cliente. También me llamó la atención que hay un par de facilities que indicaron que tienen más de 100 usuarios. No sé si... ¿Sí? Usted, me imaginé por el volumen del edificio. Ah, claro. Pero no, la pregunta fue bien interpretada, o sea, conocer 100 personas distintas. Sí. Claro. A mí también tengo que acercar Sí. Sí, pero a veces tenemos usuarios puntuales también que vienen una vez y nunca más aparecen en la vida, que uno les hace las recomendaciones y después desaparecen. Pero de los usuarios que son constantes, yo diría que es un promedio entre 50, quizás 70 personas. Entonces no es un número menor con el que tenemos que lidiar. Y tenemos que lidiar también con nuestro personal, que también nos vemos todos los días, hay días buenos, días malos. Entonces, este número me parece súper importante porque tiene estrecha relación con lo que vamos a conversar ahora. Tenemos tres tipos de usuarios principales que pueden ser conflictivos en nuestra unidad. Toda esta información la saqué también de análisis que hacen personas que hacen coaching para vendedores, ¿cierto? O personas de empresas y que creo que aplica a nuestra realidad también.
o gente de servicio al cliente, que yo creo que debe ser, yo creo que no podría trabajar en eso, así como, no. Ya. Entonces tenemos el usuario conflictivo, que es el típico que nunca está satisfecho con el servicio que se le da, no te quiere pagar por todo, sino que, oye, no, pero es que aquí no sé qué, y se demora en darte los datos de facturación. Normalmente está relacionado más con los PI, ¿sí? Tenemos el otro tipo de usuario, es el usuario proactivo, que también es un problema, porque tú estás en el entrenamiento y la persona sí, no anota nada, yo ya he ocupado este equipo, no te preocupes, y después viene la segunda sesión, ay, ¿cómo era? O como decía Ramón, que quedaban rápidamente descapacitados. Y también lo otro es que toman mucho la iniciativa propia con equipamiento que es muy caro. Yorka también comentaba ayer, no está hoy día, pero que ella en su sistema de citometría finalmente, perdón, Jocelyn, comentaba que al final ella tenía que usar los citómetros porque siempre ocurría que le terminaban echando a perder el equipo, se le tapa el flujo porque no ocupan las células apropiadas, etc. Entonces, desde ese punto de vista, un usuario proactivo también puede generar conflicto dentro de la unidad, y normalmente estos son como los postdoc, ¿sí? Gente que ha trabajado afuera con el equipo, entonces piensa que acá la cosa es igual. Y finalmente tenemos el usuario tipo inseguro, ese que para todo te va a buscar y te va a preguntar, y oye, apareció un problema, y era como el antivirus de Windows. Entonces también consume un tiempo innecesario del personal, y hay que empezar a darle ahí un poco más de apoyo en el sentido de, sí, no te preocupes, que se sienta cómodo con el equipo, que no sienta que lo va a romper con cualquier cosa, pero que no se pase al otro extremo de ser un usuario proactivo. Y eso es más como de los usuarios de pregrado. Así como que, ay, no, yo no sé cómo trabajar con esto, y me podéis enseñar, y me podéis mandar el paper, y sí, tienden a consumir mucho del recurso humano de la unidad. Entonces, no sé si alguien tiene algo que agregar aquí. Si la experiencia es más o menos similar. ¿Se han encontrado con este tipo de...? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Claro. Claro. Exacto. Claro. Ok. Claro. Sí. Sí, como decía la Jime, está es que el usuario como negacional, así como que, no, sí, lo voy a hacer igual me sirve, ¿cierto? Claro. Hay otro tipo de usuario que para los que procesamos muestras, como los de microscopía electrónica, que es el usuario lo quiero para ayer. Ah, y es urgente porque mañana tengo que viajar y el resultado, y es imposible. claro, hay todo un procedimiento. Los 20 que están antes tienen que esperar porque él lo necesita ya. Sí, cierto. Bueno, implementamos un sistema tanto para los proactivos como los inseguros, o sea, si definimos como el postdoc, como el estudiante de doctorado, el de pregrado, todos tienen que venir autorizados por su PI, y ahí se hace responsable por la capacitación y por el uso de sus
alumnos. Ya, perfecto. En caso de que los alumnos o el PI o el estudiante, perdón, el alumno o el estudiante de doctorado o el postdoc no cumplan con la expectativa o con los protocolos o todo lo demás, se le notifica al PI y se sanciona, se bloquea el uso temporalmente o tiene que volver a capacitación. Mira, un poco conflictivo, pero funcionaba. Sí. Oye, así especificando, ¿cómo son las sanciones? ¿Tenéis como una escala de sanciones? Así como te bloquea a ti, bloquea a tu laboratorio. Sí, funcionan y ya la sanción máxima es que no puede volver a ocupar el equipo. En la vida. Sí, ya lo hemos tenido que hacer 2 veces, que han dañado partes o piezas de un equipo fundamental, que el costo de esa pieza eran 500.000 pesos la reposición, y como ya había sido reiterativo su mal uso, se bloqueó y no pudo volver a sacar resultados, por lo tanto tuvo que ir su PI responsable o pedirle a otro usuario que fuera a medir por él. No, bloqueó al usuario. Sí, ahí en mi experiencia nosotros hemos querido implementar eso y ha sido súper complejo porque esas decisiones finales las toma el comité académico, entonces el conflicto de interés ahí es como, no, pero es que sí, son cosas que pasan, ¿cierto? No podemos quedarnos sin el acceso al equipo, entonces es súper difícil desde ese punto de vista. Lo que ha funcionado mucho es decirle, mira, estáis bloqueando a una persona que te puede parar el equipo por 3 meses. Sí. Y ya ha demostrado que no sabe ocupar el equipo y que no es responsable. Entonces, si es un equipo que es crítico para toda una área, para toda una institución, no lo podía arriesgar por un usuario que no es responsable. Que no es responsable. Sí. Claro, entonces, la mejor forma de visualizar esto, yo ya lo he aprendido con el tiempo, es decirles, mira, vamos a dejar de recibir tantos pesos mensuales por culpa de este usuario. Ustedes asumen la responsabilidad porque el bolsillo nos duele a todos. Claro. Y ahí dicen, ah, sí, tenéis razón. Y listo, se acabó la discusión. ¿Pero eso ha ocurrido cuando el usuario es independiente, él maneja el equipo? Sí, pero una vez que ya ha sido capacitado, ha sido solicitado por el PI y que ha sido supervisado y aún así no es capaz de manejar bien el equipo, ya se suspende. Claro, nosotros cuando hacemos el entrenamiento hacemos que los chicos firmen una hojita que dice que recibieron el entrenamiento, que conocen el reglamento que está en la página web, o sea, después no pueden decir, ah, es que yo no sabía, porque hay un papel que dice que sí. Y que están autorizados por sus PI. Uno de los temas a profundizar, creo que en la conferencia de Ramón, va a ser de alguna manera homologar cosas, y algo que podría salir o podríamos discutir quizás en profundidad después es homologar sanciones. En el fondo, para que la gente sepa que hubo una catástrofe en un lugar y te digan, oye, eres tan riguroso, y tú, no, así es en todas partes. Y lo tengamos súper claro todos. Claro, sí, sería súper positivo. Exacto. Eso. Vetado internacionalmente. Miriam, ¿hasta qué hora tengo? Ya. Sí, una pregunta simple. ¿Cómo controlan ustedes el acceso a los equipos en cuanto al uso? ¿Consideran la confianza en que la persona se va a inscribir en el cuaderno? ¿O tienen algún sistema como cámaras que registran quiénes entran y salen de los equipos? Yo contesto esto porque la conferencia que viene después es exclusivamente de estos temas, de reservas, de cómo controlar el uso, principalmente. Sistemas, homologación y consenso general. Así que stand-by, así que no te vayas. Pero, yo quiero seguir con el tema de los usuarios. Sí. Y a mí me ha tocado tener usuarios que, a pesar de la capacitación, no logran usar bien el equipo. Sí. A mí me ha pasado al menos que yo he ido directamente a sus PI y sus PI los acompañan ellos mismos 3 veces más y quedan bien. O sea, al menos he tenido súper buena recepción de los PI antes de que se desate una catástrofe. ya, no, acá mi experiencia personal por lo menos es que los PI descansan mucho en el personal de la unidad. Entonces, si el usuario no es capaz de utilizar bien el equipo, es responsabilidad de nosotros. Ellos no se hacen mucho responsables. ¿Ramón? Otro caso que, en mi caso, igual hay gente que van a hacer su... Quiero decir otra cosa. Ellos ocupan la calidad. Sí. Y me acuerdo que no dejan que uno le haga la capacitación, porque parten entrando diciendo que son expertos. De verdad, así como no, yo llevo 2 meses y entonces es súper complejo primero enseñarle, porque no te dejan enseñar. Claro. Como están haciendo. Entonces es súper complejo. Y también aplicar las normas un poquito. Sí, pues, les gustan las excepciones. Yo creo que también pasa que tenemos de distintas universidades y distintos centros, Sí. porque hay unos que los que hay son súper apatronados, y
hay que tomar ese lugar de repente, sí. Sí. Sí, y otra cosa que quería comentar, que a mí me ha pasado, en mi caso, yo manejo la facilité de citometría y en general como que descansan mucho en eso, en como, ah, no, ella sabe, así que tú anda nomás. Pero me traen unas muestras en que hay que pasar células y no hay células. Entonces me dice, yo le digo, ya, muéstrame tus controles, y los controles no veo células. Entonces me dicen, ah, pero tú eres la experta, y me como que Sí. me achacan toda la responsabilidad mía. Y después en los seminarios yo los he escuchado como, no, esto lo vio Yesia y entonces está bien. Y yo así como que he tenido que Ocupan tu sacar la nombre, voz así po, como, sí. como, o sea, no, o sea, y ya definitivamente es demasiado el descaro a veces que me estoy mirando 10 células y pretenden que ahí le arregle todo para que pasen las Claro, siguientes la muestras. estadística. Y no sé, me pasa ese, no sé cómo decirlo, el cliente que no trae muestra y quiere como que le solucionen la vida. Sí, a nosotros nos pasa similar, por ejemplo, con el análisis de imágenes. Traen imágenes tomadas todas con distintos parámetros y después me dicen, toma, quiero automatizar esta detección. Y es como, no se puede aplicar el mismo criterio porque están todas tomadas distintas, o sea, no va a cuantificar lo mismo. Ya. Entonces, gracias por compartir sus experiencias. Vamos a seguir en eso en el panel. Entonces, quería tocar un poco el tema de las habilidades duras versus habilidades blandas, porque todos tenemos formación científica, es lo que vimos al menos en la encuesta que se hizo. Nuestros clientes también tienen mucha formación científica, por lo tanto, no tenemos de forma profesional capacidades blandas que al menos nosotros tengamos a un par de estrategias conocidas, sino que esto va más como ensayo y error y la emocionalidad propia. O sea, yo me he encontrado últimamente con situaciones que si me hubiese encontrado hace 5 años atrás, cuando estaba en otra unidad de microscopía, probablemente hubiesen sido mucho más emocionales para mí. Pero eso tampoco deja de lado el hecho que tengamos que normalizar ciertas situaciones. Que también me di cuenta que ocurrió eso. Entonces, esto yo creo que es una de las cosas más desafiantes del trabajo de lidiar con nuestro tipo de clientes o usuarios. Porque todos hemos escuchado por ahí, ay no, que esta facultad está llena de gente con Asperger, como, porque no hay empatía, ¿cierto? No, es una suerte de egoísmo, mi tiempo es más importante, qué sé yo. Y pasa con alumnos, todos debemos tener algún usuario rarito, ¿no es cierto? Que así como que va medio robótico. Entonces, la idea es que ojalá ustedes reciban el apoyo de sus propias unidades y que puedan hacer links con, por ejemplo, en nuestro caso, se establecieron varias unidades de facility. Está la de citometría, la de microscopía, experimentación vegetal, genómica y me falta una, bueno, no me acuerdo. Entonces el tema es que como estamos empezando a ver estas necesidades en común, como lo que se dio en esta reunión, nosotros le pedimos a la persona de dirección de personal que nos ayudara a contactar gente como tesistas del área de psicología que nos hiciera un coaching. Porque de verdad nosotros necesitamos ese tipo de formación o capacitación, o aunque sea un taller, o por último poder asistir a un taller de esas características para que tengamos las herramientas y prevengamos situaciones que van a ser incómodas para nosotros, para el usuario y que lamentablemente pueden tener repercusiones a largo plazo. Y voy a presentar acá 3 estrategias que encontré que eran bien interesantes. La primera, siempre mantener la calma, ¿cierto? Tratar de no ser reactivo. También depende mucho de cómo se da la interacción frente a la queja. Si la queja es verbal, poker face, ¿cierto? Aunque en la mente uno ya le haya pegado al usuario varias veces. Si es por correo es más fácil, ahí uno respira, se va a dar una vuelta y después, ya, estimado usuario. Claro. Entonces, siempre ante todo la calma, que no nos ganen, ¿cierto?, las emociones respecto a este tipo de situaciones conflictivas, porque mal que mal nosotros no sabemos si la otra persona también tuvo un mal día, tiene otro tipo de presiones, se va a quedar sin fondesit, si es un PI o el alumno tiene que entregar su tesis pronto. Nosotros tampoco sabemos la situación de si no es que nosotros solamente somos las víctimas.
Y asimismo, la otra persona no sabe si nosotros tuvimos un día malo y estamos sobre reaccionando a algo que es súper normal y razonable. Otra estrategia es que es dar siempre una pronta respuesta, y aquí nos va a servir mucho el ejemplo cuando nosotros trabajamos con los proveedores. Es una lata cuando uno se contacta con el proveedor y no tiene respuesta. Aunque sea así, mira, lo voy a ver, porque cuando te dicen eso, uno, consideraron tu preocupación, y dos, te hacen sentir que están trabajando en eso, independiente de que sea así o no, yo creo que sí. Pero por lo menos dar una respuesta. Estimado, lo estamos viendo, estamos gestionando la reparación del equipo, te podemos ofrecer este otro equipo por mientras, ¿cierto? Y tercero, entregar una solución, eventualmente, no dejarlo en el tiempo y que se pierda, ¿cierto?, la recomendación, o que se pierda la solicitud o la queja. Si no depende de nosotros, escalarlo, pero que quede registro de que efectivamente acogimos esa situación y hicimos algo al respecto, siempre en pos de un resultado positivo. En mi caso, con el tema de las quejas, nosotros instauramos en cada uno de los computadores una encuesta, que en realidad es un Excel que los usuarios rellenan, pero que lo único que se puede editar es la parte de las respuestas. Entonces ahí les hacemos 3 preguntas básicas y la idea es que las contesten cada vez que tienen una sesión. Y las preguntas son: ¿cómo se portó el equipo? ¿Cómo se comportó el personal? ¿Y cuál fue la sensación de la sesión en general? Y eso además nos sirve, y tiene un espacio para comentarios, que puede ser, tenemos comentarios desde se está acabando el aceite de inmersión hasta muchas gracias porque me sirvió mucho el apoyo que me dieron. Entonces, desde ese punto de vista queda un respaldo de que su servicio es bueno. Entonces también así, si algún día viene alguien y les dice, no, es que acá siempre me tratan mal, los números dicen otra cosa, ¿sí? Entonces también es algo interesante de implementar. Una pregunta: ¿y qué pasa si a la persona no le gusta la solución? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se le dice? No sé. Claro, no sé. Ahí yo creo que tendríamos que... Sí, si quiere complementar eso. Sí. Bueno, tengo una como sugerencia en términos súper globales de esto, y que es una herramienta que yo aprendí hace unos varios años atrás y que se llama la comunicación no violenta. ¿Ya? Y ha resultado ser en el fondo extremadamente útil porque pone el foco en las necesidades de las personas, que todos tenemos en teoría las mismas necesidades, lo que cambia es el satisfactor y la forma que tenemos de comunicarnos, las palabras que usamos para referirnos a las cosas y a las situaciones y a las personas. Y la mayoría de nosotros, inconscientemente, porque así nos han criado, utiliza muchos adjetivos calificativos para ponerle énfasis o no énfasis a algunas cosas. Y eso, en términos de la comunicación no violenta, aumenta la violencia del lenguaje, porque el adjetivo calificativo es extremadamente dependiente de cada uno, es subjetivo. Claro. Entonces, en la medida que evitamos eso, es mucho más fácil establecer una comunicación y obtener soluciones en conjunto. Eso. Qué buen aporte, gracias. ¿Sí? En sintonía con lo que él dice, ahí, digamos, las 3 variables que tú mencionas, Sí. me parecen muy bien, pero hay que partir de la base de hacer una distinción entre una queja y un reclamo. Claro. Porque la queja en general, igual asociado un poco a lo que dice el lenguaje, la queja en general, todo el mundo se vive quejando, ¿te das cuenta, no? Pero la diferencia, digamos, cuando uno entrega un servicio, es que si la persona no está conforme, tú lo llevas al plano serio y le dicen ningún problema. Si no está conforme con el servicio, por favor, deja un reclamo por escrito y va a ser contestado, digamos, más o menos en las 3 variables que tú respondiste. Y hay que hacerse cargo, digamos, de esa respuesta, porque y ahí viene, digamos, el registro que tú dices, y está muy bien, porque ahí te va a quedar, digamos, ya no es lo que me dijeron, ya no es la queja. Exacto. Sí, además, de hecho, hay una estructura de reclamo. Con el registro escrito uno se protege mucho como proveedor del servicio. Exacto. Incluso hay una estructura de reclamo que tiene que ver con cuál es el problema con que te encontraste, qué es lo que tú esperabas encontrar, y incluso pides una respuesta en un tiempo determinado. ¿Ya? Perfecto. Súper bien. Ya, y ahora quería invitar adelante el panel, no sé si está Iván o Carmen, ¿no?
Carmen, ¿alcanzáis o tenés que irte? Sí, perfecto. Un aplauso entonces. Y necesitamos 2 voluntarios para contar su experiencia. Por favor. O vamos a elegirlo nosotros. Vamos, tenemos una tómbola. Tenemos una tómbola. Ah, perfecto. Adelante. ¿Tu nombre? Gustavo. Gustavo. También. Adelante, Gustavo. ¿Y alguien más, por favor? Sí, yo puedo ir rellenando también. ¿Sí? Tengo un caso Ya. particular. Entonces, para partir con el panel, yo quería mostrarles que en la encuesta que se hizo, un impresionante 50% casi de las personas que contestaron la encuesta identificaron que una de las mejores experiencias de su trabajo está directamente relacionada con la interacción con los usuarios. Entonces, esto habla súper bien de que a pesar de que tenemos estos usuarios conflictivos y estas situaciones que son complejas, igual sigue siendo satisfactoria las buenas experiencias que tenemos, ver crecer a los alumnos, ¿cierto? Ver cómo van aprendiendo, interactuar con ellos, tener que resolver distintos tipos de problemas, que eran el tipo de respuestas que se vieron en la encuesta. Pero, sin embargo, tenemos estas otras experiencias, ¿cierto?, que son complejas, que quedan, pues después uno a la distancia las ve como cosas anecdóticas, oye, una vez me pasó esto, pero en el momento son súper críticas. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si nos quieres comentar alguna experiencia en particular que te haya ocurrido, sin nombre, o con nombre, sí. Sí. Bueno, me llamo Gustavo Cerda. Mi nombre es Gustavo Cerda, yo soy el director ejecutivo del Centro de Microscopía Avanzada que está en la Universidad de Concepción. Nosotros tenemos desde microscopía confocal, 2 fotones, superresolución, citometría de flujo, microdisección láser y microscopía FTIR. Es un centro bien variado, bien completo. Por eso tenemos tantos usuarios también. Y de lo mejor de mi trabajo y en el fondo de estas experiencias, lo que finalmente tiene que ver con motivaciones personales, que es lo que más me gusta, que es de la interacción de la gente aprender. Porque ellos claramente, o la mayoría de ellos son expertos o lideran investigaciones en ciertos tópicos que a veces lo comparten con uno y uno sabe cosas que ni siquiera están publicadas. Eso creo que es un privilegio enorme y es de las cosas más satisfactorias de mi trabajo. Y por ejemplo, se me viene a la cabeza usuarios puntuales de, no sé, de la UNAP, por ejemplo, que fueron al centro y que estaban haciendo investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas y me contaron un montón de cosas que todavía no estaban publicadas y que no les voy a comentar todavía, pero la confianza que existe y la retroalimentación que existe entre el usuario y el operador del equipo, o el técnico, o el profesional que esté ahí, para en conjunto obtener el mejor resultado posible, creo que es espectacular. Eso. Súper. ¿Carmen? Bueno, también sumándome lo mismo. Me presento, soy Carmen Gloria Lemus, trabajo acá en el laboratorio de Miguel Concha y Stephen Hartel, que tienen 2 confocales. Yo estoy a cargo de esa sala de confocales, más que de un facility enorme. Es un spinning disc y un Leica LSI. Y nosotros los tenemos hace mucho tiempo, 15 años. Y hace 15 años más o menos, cuando no había muchos confocales en Chile, todavía ya existían estos confocales acá. Entonces ha sido un crecimiento bien amateur de cómo hemos llevado este proceso, porque al principio los confocales solo se utilizaban para la gente del laboratorio. Solo nosotros, que igual son 20 personas, pero es poca gente comparativamente porque es el mismo ambiente de uno y de hecho yo he hecho mi carrera científica dentro del laboratorio también. Y lo bueno siempre ha sido el aprendizaje que he tenido yo con respecto a mi relación con los microscopios. Yo soy bióloga de profesión y mi primera instancia no era trabajar en microscopía ni aprender todo lo que sé de microscopía, pero a raíz que estos equipos llegaron hace tantos años en el laboratorio, y bueno, Toledo también se ha formado ahí, hemos aprendido cómo funcionan los microscopios porque, como ayer hablamos, las empresas que manejan, o sea, si tenemos este nivel de problemas con los microscopios hoy día 2020, imagínense lo que teníamos cuando era el 2008, cuando nadie sabía cómo funcionaba un confocal. Y nosotros el primer confocal empezó con un confocal de láser de bomba, de gas, y ahora lo tuvimos que cambiar, o sea, ahora hace 10 años atrás lo cambiamos y lo cambiamos en el laboratorio.
no lo cambiamos con la empresa. Entonces todo eso ha sido un crecimiento, se echaron a perder los piesos, hubo que cambiarlos, hay que alinear los láser, hubo que alinearlos. Y todo eso lo hemos hecho handmade, se ha hecho acá. Hemos aprendido con eso. Yo creo que ese ha sido como el principal crecimiento. Y en eso me ha tocado interactuar con muchos ingenieros, con ingenieros y con físicos. Y es aprender a lenguajear de manera distinta, a hacer efectivo el lenguaje. Por eso es un lenguajear súper... sí, es súper bueno, porque en el fondo se genera un espacio de conversación real y de crecimiento para los dos ámbitos, porque en el fondo, por ejemplo, yo ahora sé que cuando hablo con un ingeniero le tengo que decir, mira, que en realidad yo en esta imagen necesito que este objeto esté bien visto. El objeto es una célula con su membrana, con su núcleo, y así vamos hablando. Lo mismo en el lenguaje tan simple como decir, no, es que se echó a perder el láser rojo. Y él es el 568 o el 647 porque el láser rojo, entonces no. Pero para el otro usuario que es el biólogo, el láser rojo, el color él le pone el rojo. Claro. ¿Cachai? Entonces, y ahí uno va como aprendiendo cuál es, o el láser azul, y obvio que el láser azul es el UV para un físico. Entonces, como no, ¿cachai? Entonces, todo ese lenguaje ha sido súper entretenido en ver los dos lados. Y lo otro es con los usuarios, que es lo súper entretenido. Que hay usuarios que son súper entretenidos y otros no tanto. Sí, eso pasa, que hay usuarios con los que uno puede hablar. Hace poco vino una que tenía unos parásitos, que era muy entretenido, y te sacan de tu ámbito diario. Yo hago investigación también, entonces es otro, te abre otro mundo, y es súper entretenido. Eso es. Y respecto a experiencias difíciles y cómo las abordaste, ¿te ha tocado? Sí, ahí el crecimiento ha sido mayor, porque no, porque al principio estaban los confocales y había que usarlos. Entonces alguien se tenía que hacer cargo. Entonces ya, organicemos. Entonces pasó así, estamos hablando etapa 1. Agenda 0. Todavía no existía Google Calendar. ¿Ok? No existía Google Calendar, no existía. Imagínense los otros sistemas de reserva, no existían. Entonces era hojita. Yo imprimiendo hojita. ¿Por qué? Porque pasó que al principio poníamos y pegábamos, inocente yo, pegaba la hojita afuera del confocal. ¿Y qué pasaba? Había un usuario que tenía todos los turnos, todos. Y cuando uno iba y le decía, oye, pero lo vaya a ocupar, sí, obvio. Iba a ver el equipo y no estaba. Y los otros usuarios también querían. Y él, no, pero es que yo lo voy a ocupar, y lo voy a ocupar, y lo voy a ocupar. Y tuvimos que empezar a juntarnos y hacer reuniones para que determinados usuarios no acapararan los equipos. Y finalmente, después ya, cuando apareció Google Calendar, un par de años después, de hecho, tomamos esto de que ya me mandan correo a mí y yo los anoto en el Google Calendar, porque tampoco podemos hacer esto de que cada usuario, que después seguramente vamos a hablar esto en la siguiente sesión, como que no podía hacer una cuestión abierta. Porque siempre es el usuario que dice, no, es que yo necesito 7 horas para ver esto. Sí, no, con 3 horas tení. No, es que yo necesito 3 días para ver esto. Es que no podéis por 3 días, sorry, porque hay más gente que también lo necesita. Por ejemplo, acá nos pasa mucho que muchos de los usuarios en el laboratorio, jueves y viernes son los días más copados. Porque uno hace protocolos de 3 días, de 4 días, entonces terminando el jueves o viernes. No, y hay usuarios que siempre, o hay usuarios que no están siempre acá y que la semana que están lo quieren usar. Entonces ese es como el problema más recurrente, el como querer acapararse el equipo. ¿Y las reuniones dieron efecto para ir regularizando esa situación? Sí, Ya. pero con harto manejo de habilidades blandas, para como acallar a aquellos que querían más. Claro. Y potenciar a que al final yo me termino, por ejemplo, yo me sé las investigaciones de todos los que trabajan en el laboratorio. Claro. Y es como, no te podéis tomar ese horario porque yo sé que a la otra persona le interesa ese horario y podéis hacer tú el otro y córrete, y al final empieza como a encajarlo así. Claro. Sobre todo cuando hay precongreso. Sí, el periodo precongreso en cuanto a reserva es complejo. Pero así uno va como coordinando a la gente interna, y con lo externo, bueno, el Toledo me ha solicitado que yo ponga 2 días, que obvio que son o lunes o martes, porque miércoles, jueves y viernes son los más copados en el local. Claro.
Pero Gustavo, ¿y tú tienes alguna experiencia así compleja en particular que quieras compartir? Por el centro, en realidad, lo más complejo ha sido lograr que la gente incorpore la necesidad de agradecer al centro, que sigue siendo un proyecto, en sus papers. Y eso es un problema para nosotros. Y nos ha costado mucho, de hecho todavía no hay una solución al respecto, porque nosotros seguimos respondiéndole al PIA, tenemos que evaluar o generar nuestras evaluaciones y presentárselas al PIA. Y eso sí es un problema. Y no hay solución hasta el momento, hemos intentado de varias formas en el fondo, tratando por ejemplo de hacer que la institución, que la UDEC, genere una especie de protocolo y un reglamento donde obligue a las personas a agradecer a los centros de servicio dentro de la universidad. Pero no funciona, no funciona. Una de las preguntas que hicimos en la encuesta, que no pusimos en ninguna de los resúmenes, por eso la quiero comentar, es que, tomada de una encuesta de la Radio Microscopy, es que existe la posibilidad, que a mí no se me había ocurrido hasta que la vi, de ofrecer sistemas de recompensa en el caso de que agradezcan en casos de paper o en casos de proyecto. En el fondo, una recompensa puede ser miserable, así como 2 horas gratis de algo, pero la eficiencia, porque hasta ahora son solo sistemas de presión, a nosotros tampoco nos funcionan. Así como, y por eso quisiéramos hacer algún caso exitoso que no sea ese, pero la recompensa eventualmente va a hacer que la gente, por lo menos voluntariamente, tenga alguna motivación. Así como lo planteo porque no está en ninguno de los otros tópicos. Así como, claro. Al respecto, yo quería decir que igual es como un cambio cultural lo que decís tú ayer. Sí. Porque en el fondo, cuando uno lee otros papers que vienen de afuera, siempre le agradecen al técnico, al biotenista, le agradecen al que te ayudó a procesar tal cosa. Al que te prestó la alícuota. Y eso ni siquiera va al final. Al final como un apartado final, y que a nadie le importa, a nadie le va a dar plata, sin embargo, para uno rendirlo, pero la cultura en Chile no existe. No. Es un cambio cultural que tenemos que hacer lo mismo que trabajamos. Sí. Daniel. Yo recuerdo que en alguna oportunidad que uno de los investigadores se acercó a nosotros, le comentamos esto. Pero la respuesta que me dio me dejó pensando en realidad, porque me dijo, pero si nosotros vamos a pagar el servicio, ¿por qué tengo que agradecer? Porque es que es la única forma de justificar y como confirmar que nosotros estamos teniendo un impacto en Yo quiero responderle con un dato duro, porque nosotros escribimos las publicaciones que se generan. ¿Sí? Es que nosotros escribimos términos y condiciones de uso, que se va a discutir en la sesión de Ramón un poco, pero pusimos ahí que era obligatorio, y nos llegó de vicerrectoría el mismo comentario, así como y nosotros pusimos como es obligatorio, punto, pero en el fondo el debate es abierto y la gente lo asume. Entonces, y uno asume en el fondo, en el modelo de negocio detrás, que fue algo que ya se habló, de que esto no es un sistema lucrativo, entonces en el fondo que son todos sistemas subvencionados. Entonces, por eso es el agradecimiento, porque no están, en el fondo, si fueran una empresa, eventualmente podrían decir, van a tener el precio empresa, pero como tienen el precio universidad, están siendo subvencionados y están en la obligación de agradecer. Además que los equipamientos, Gerbe estaba primero. Y además que cuando uno compra equipos por Fondesit o Fondequip, tiene que incluirlo, es precisamente el proyecto que permitió, entonces esto yo creo mucho que es equivalente. Además, en nuestro caso, en las bases, cuando nos adjudicamos el proyecto, el PIA CONICET nos dijo, ustedes tienen que cobrar, no existe otra opción. Y aparte, yo considero que igual si uno ocupa un programa, cuando uno publica un paper, tiene que publicar estos datos fueron analizados con el software tanto. Nada cuesta poner esto y uno paga el software, porque uno supuestamente no puede publicar con software pirateado. Pero uno también debería poner, estos fueron adquiridos en la unidad de microscopía de la UMA de Y además que es un agradecimiento, no cuesta nada además de un par de caracteres. Y de la charla de Ramón, que lo vamos a ver también en profundidad, una de las cosas que quisiéramos homologar es eso también, o sea, es que en el fondo educar a los usuarios igual en todas partes, o sea, decirle esto pasa aquí, pasa en Concepción, pasa en la universidad que sea, hay que hacer el mismo protocolo. Gerbe, allá. Perdón. Es casi lo mismo que ha dicho Daniel, por la parte que siempre dicen, ¿por qué tengo que agradecer si yo estoy pagando servicios? Exacto. O ¿por qué dicen, a veces el año pasado, vinieron a hacer la rendición de los equipos Fondequip. Como allá en el Facility hay 2 equipos por Fondequip, entonces Fondequip también dice, ojalá que hay que exigirle al investigador
que diga que aparte que este paper fue usado por un equipo funding, que tampoco nunca lo colocan. Sí. O, como decía Alan, colocar el nombre, por lo menos el nombre del equipo. A veces, no sé, o ponen, se hizo esto por un microscopio tan, pero Claro, no colocan... microscopio con focal. Eso, microscopio con focal, pero no dicen cuál con focal. Ni el modelo. Nada. No. Sí, muchas gracias por los aportes. Ya, es que estamos justos con el tiempo para la siguiente charla, pero de verdad vemos que a todos también nos pasa mucho esto de que no entienden por qué tienen que justificar, y para nosotros después cuando se nos piden números no es solo la entrada de dinero necesariamente, sino que por qué estamos pagando por un servicio que no tiene impacto en ciencia, porque no tiene la única forma de asegurar eso, o incluso los pósters. Yo me he dado, la última vez tuve la oportunidad de ir a Puerto Vara y en los pósters nada de agradecimiento a los facilities, nada. Entonces de verdad es una situación que tenemos que tratar de hacer ver. Y, sí. Ah, bueno. Gracias, Ramón. Gracias. Sí. Ya. Bueno, y como les comenté, quería cerrar también con una cita inspiradora. Entonces, en conclusión, tenemos una cita dicha por Darth Vader, que era un filántropo. La gente fuerte no aplasta al del lado, sino que le ayuda a levantarse. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la verdad es que frente a estas situaciones incómodas, yo tenía un testimonio que contarles que fue muy divertido, pero bueno, al que le interese en el café les puedo contar. En conclusión, yo creo que tenemos que dar la nota positiva, tratar de ser lo más proactivos, y si de verdad sentimos que no tenemos estas habilidades, buscar ayuda, sobre todo con la gente de personal. La gente de personal facilita mucho este tipo de cosas y es mucho más empática. De hecho, yo he encontrado mucha mejor relación con la gente administrativa de mi facultad que con la gente académica. Y desde ese punto de vista son mucho más empáticos en el trato que reciben desde algunos PI, no todos claramente, y desde ese punto de vista también pueden recibir apoyo de ese lado. Entonces tampoco no duden en visualizar ciertas situaciones que se dan. Las mutuales tienen cursos de empatía, de resolución de conflictos, todo, y son gratuitos. Perfecto. Así que súper buen dato. todos podrían optar y son entretenidos. Súper. Sí, muchas gracias. Hay dos conceptos relacionados que comentábamos que ha servido, me ha servido mucho personalmente, que uno es la escucha activa y la conversación activa. ¿Ya? Porque normalmente el usuario no te dice lo que realmente siente. Sí. Entonces uno tiene que leer por debajo lo que está pidiendo. Después uno se entera por terceros. Claro. Y lo otro, la persona que más me ha enseñado a mí fue una chica, lo estaba conversando con Jessica, que como tu frase inicial ¿De Bill Gates? que tus dientes más complicados son los primeros que enseñan, fue una alemana. Yeah. Recién llegaba a Chile y no entendía cómo el país no funcionaba, que todo se demoraba, que todo. Y con esa actitud que llegó de alemana, de que su país funciona todo de un día para otro, yo tengo harta paciencia, pero esta mina me ganó. Y ahí aprendí algo. Súper. Así que, de verdad, esos clientes difíciles aprovechen, pero con paciencia. Sí. Ignacio, para cerrar. Ok. Bueno, nosotros somos vendedores y en realidad tenemos que entender mucho la psicología de la venta, pero más que eso tenemos que entender la psicología de cómo funciona la compra. Uno tiene que entender, ponerse en los pies del comprador para ser capaz de vender algo. Y ustedes, al igual que nosotros, son vendedores de cosas, que no son equipos o servicios. Y realmente cuando uno entiende desde el punto de vista del comprador cuál es el ciclo psicológico que viven, y uno es capaz de acompañarlos en ese ciclo y comunicar las cosas en el momento adecuado y de la forma adecuada, realmente funciona la comunicación de otra forma. Así que les recomiendo que puedan hacer, leerse la
teoría súper cerebral y súper enfocada en cosas específicas, que en este caso pueden enfocar un equipo o conseguir un resultado, a pesar de eso siempre está guiada por motivos emocionales. Entonces hay que apuntar a esas cosas para realmente conectarse con el comprador. Muchas gracias por la atención y la participación. Lo voy a dejar con Jorge ahora que va a revisar los sistemas de reserva. Un aplauso para Nicole. Muchas gracias. Perdón, un segundo. Esto va a ser bastante más breve que el módulo anterior, ya que luego esto viene el coffee break, así que para que mantengan su atención. Este tema, para mí personalmente, que junto con Jimena y con las personas que ya han conocido acá, iniciamos esta idea de ID, fue como uno de los primeros puntos que encontramos centrales. O sea, es tener un buen sistema de reserva podría ser algo que mejorara tanto nuestras capacidades, y a veces nosotros no nos damos cuenta que tantos procesos son posibles de automatizar. Entonces les quiero mostrar 3 slides sobre sistemas en general y luego invitar a unas personas a que nos cuenten en un muy breve tiempo de cómo usan su sistema, ya con el diagnóstico que les voy a mostrar. Ya. Entonces, ante la pregunta primera de cómo ¿quién gobierna o a quién uno le rinde cuentas? ¿Ya? Notamos que había bastante diversidad de preguntas, o sea, de respuestas, lo que nos da una idea de que a pesar de que existan gobernanzas, como la estructura de la facility a nivel como un poco político es bastante diverso, ¿sí? Es muy, muy diverso, incluyendo las alternativas de no reporto a nadie, o reporto como a mi jefe de laboratorio. Entonces, entendiendo eso de que también, aquí no está, pero más del 50% tenía doble función, no solamente en la facility, da una idea de por qué existe quizás este problema de organización. ¿Ya? Y como recordando la idea de esto, o de esta reunión de alguna forma es tratar de eliminar redundancias, y el objetivo del día 2 de esto es que salgamos con propuestas. O sea, que nos vayamos de acá y digamos, mira, nosotros vamos a trabajar en avanzar durante el año en esto, y va a ser una propuesta que va a servir para todos, y otros van a trabajar en otro tema, y de alguna manera nos distribuyamos. Ese es el trabajo un poco de la tarde. ¿Ya? Aquí les muestro un poco como el sueño del sistema de reserva con todas las alternativas y ideas posibles. Primero, programación y pedido, lo básico. ¿Ya? Facturación en el sentido de que controle los ingresos, que uno pueda mandar plata a los que deben, que uno tenga el sistema de las cuentas no en un software adicional, sino que lo pueda tener integrado, si tiene mucho sentido. Poder seguir el uso en tiempo real, o sea, poder saber si la persona efectivamente, en el sistema más básico, si lo reservó, si el computador está o no prendido. Eso es totalmente lograble. Precios sofisticados. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la alternativa de happy hour, entre comillas, ¿ya? De hecho, pero técnicamente así le dicen, happy hour, que en el fondo es personas que pueden usarlo después de las 6 y pueden usarlo los fines de semana, ¿ya? Y esos tienen tarifas preferenciales, ¿ya? Ese sistema de tengo un precio, pero a una persona le pongo otro precio y que eso quede registrado del mismo software, no debería ser algo complicado. O sea, no es complicado programarlo y que esté integrado, en el fondo no es demasiado pedir. Ya, gestión de derechos de usuarios y administrador. Aquí vamos con eso. Aquí, por ejemplo, en mi caso, Rebeca es como una meta facility, que es la de aquí Facultad de Medicina, en donde hay varios subcentros, ¿ya? Que se centralizan a través de mí. Entonces, de alguna forma, que una persona tenga la visión global, pero solo para mirar, que cada centro pueda decidir, y cada PI pueda decidir sobre sus propios estudiantes o personas, y esa persona pueda reservar. Pero cuando reserva, como que el PI ya se hizo cargo de estas personas, que la otra persona puede editarlo y que ella pueda ver sus facturas sin ver las facturas de las demás. Ese sistema de jerarquía, ¿ya?, es algo también básico y también debería estar integrado.
informes de incidentes que estén asociados, seguimiento de publicaciones, informes de estadística, la integración financiera a nivel más global como para cobrar, autentificaciones y soporte en general. Esto, que usted piensa que es el sueño, en la práctica es básicamente lo que hace Stratocore o lo que hace Agendo Science. Son software de pago que están diseñados para facilities, hacen eso. Un ejemplo, el sueño simple, $2.000 anuales. Es como nosotros jugamos mucho rato con la versión de prueba de Agendo y efectivamente hace todo lo que les dije anteriormente. Y cuando lo diseñaron, porque yo tuve la suerte de conocer a la bióloga que estaba al lado del informático y le decía, mira, cuando hay un reporte no puede salir al lado, tiene que salir al medio del calendario, porque si sale al lado no lo ven. O sea, ese tipo de detalles se nota que un biólogo estaba detrás, porque era como, yo igual trato de reservar y no entiendo por qué. No, el reporte va al medio, así como el microscopio no se puede usar el láser de ablación esta semana. Y es como, y para que no llegue un mail y diga, oye, pero ¿por qué no me deja reservar el sistema? Entonces, esas cosas simples, la idea es que una persona las resuelva para todos. Como yo les cuento, la idea de ahí y de alguna manera de juntarnos era, de algún sentido, tratar de trabajar en cosas que sean bastante sofisticadas, pero hacerlas una vez para todos. Como aquí, en los últimos 3 años, hemos ganado varios Fondekip. He tenido la oportunidad hartas veces de reunirme con Andrés, el director de Fondekip, a plantearle esta inquietud de decir, ¿por qué Fondekip no hace un sistema de reservas para todos? Y seríamos tan felices si lo usaríamos y ustedes lo programan. Y la respuesta sorpresiva es que sí podrían. O sea, me dijo, podríamos hacerlo, o sea, nunca nadie lo había pedido, podríamos hacerlo, pero no lo vamos a mantener. O sea, podríamos programarlo y podríamos entregarlo. Porque tenemos presupuestos anuales, pero no podemos comprometer presupuestos a largo plazo. O sea, el punto que surge de eso es que, estando bien organizados y con un buen requerimiento, existen los canales. O sea, nosotros podemos organizarnos y decir, esto es lo que queremos todos, y quizás lo usaríamos todos, o en gran parte. Estos son otros sistemas, algunos son gratis. Esta fue una encuesta que hicieron en un foro de la Universidad de Minnesota, que es bien famoso de microscopía, de Arizona. Sí, y ellos dicen que estos son los software como más usados. Extrañamente este, si no me equivoco, son gratis. Porque esto, en ese que es gratis, la gente le decía, ¿pero por qué es gratis? Y como que la gente le cuestionaba bastante, así como aparecía lo que yo le hacía a Ignacio ayer, era la misma pregunta y le decían, oye, pero si esto funciona, no tiene sentido. Es como, explícanos el truco. Y ellos explican que se quedan con el banner, y es un público especializado, entonces con el banner ganan mucha plata. Bueno, esos son ejemplos mundiales, así que difícilmente yo creo que una facility va a estar dispuesta a pagar eso, a pesar de que tiene un sentido porque podría incluso reducir personal administrativo y muchas otras cosas. Entonces uno dice, ya esto es europeo, ya no es para nosotros. Sin embargo, esto es el Sistema Nacional de Microscopía y el Sistema Nacional de Tecnologías de Argentina, que quizás más de uno lo conoce, que cuando uno o sea, aquí no le pude ver el pantallazo porque yo no tengo cuenta, pero he podido ver el sistema funcionando desde dentro y es maravilloso. O sea, es que los vecinos tengan esto funcionando, es como que nos demuestra que estamos muy atrasados acá. Ellos tienen un sistema nacional de microscopía, de rayos, de resonancia, de láser, de magnetometría. Aparte tienen otro de datos, repositorios de datos nacionales, como datos del mar, datos de salud, etc. Y el sistema funciona de la idea de que si tú te ganaste un equipo, estás obligado a darle horas al Sistema Nacional de Microscopía. Entonces, no tiene mucho sentido. Es como yo tengo el equipo, porque Fondekip te dice tienes que compartirlo, pero no te asegura el sistema. Entonces, como que tú dices, ya se lo compartí al vecino de al frente y uno lo justifica en el informe. En cambio, acá tiene que estar por software abierto en el sistema y tú podís reservarlo y tú podís verlos todos. Con eso queda, además, registros de que, Sí, de que se está, o sea, de que alguien fue disponible para los demás. Exacto. Que ocupe otra cosa. Sí, y también cuando realizan cursos, el curso dicen ya, lo abre el Centro Nacional, porque tiene que hacer cada equipo un curso, y lo abren a toda la gente que está en la red, y es todo súper transparente, o sea, ni siquiera tenéis que hacer el informe, porque está en el sistema. ¿Ya? Entonces, llegar a que nosotros hagamos este requerimiento institucional, justo que la institucionalidad científica se está renovando, aparte que el ministro de alguna manera todavía tiene algún contacto como con el instituto, es como podemos ir a pedirle cosas aún. Exacto.
O sea, lo que esperamos es como que en la tarde concretemos al fondo un petitorio o algo, decir, mira, esto es algo importante y como que démosle puntapié inicial. Y esto es como... Y ahí trabajarlo entre los grupos que seguramente ustedes tienen mucho que aportar de cómo sería la configuración. Partir en el fondo por un sistema básico y luego ir creciéndolo y usarlo a nivel latinoamericano. ¿Ya? Nosotros nos tocó exponer un poco esto hace 2 años atrás en la reunión anual de la sociedad es como de microscopía, pero es un poco ampliada, en Uruguay. Y Uruguay está iniciando una red nacional semejante a la de Argentina. Ellos se contactaron con la red de Argentina y Argentina les dijo que les podía pasar su software gratis. Entonces, al final uno se da cuenta que esto es solo de mandar mails y de empezar la gestión. O sea, los uruguayos van a usar el sistema nacional o van a tomar el código y lo van a modificar. Ahí están trabajándolo un poco. ¿Ignacio quería mencionar algo? Algo que yo les he mencionado algunas cuantas veces y que he tenido la oportunidad de conversar con las personas de Uruguay y de Argentina también, es que Chile está súper desconectado de esto por una razón súper clara, es que todos los países que se organizan para esto, todos tienen una sociedad de microscopía. Chile es el único país de un tamaño decente que no tiene una representación en el Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía. Y ahí es donde se hablan todos esos temas y ahí es donde todas esas personas comparten experiencia. Y también se los había mencionado, no sé si va a alcanzar a ser parte de la agenda en algún momento de esta reunión, pero la necesidad de crear una sociedad chilena de microscopía es bastante grande y es una buena instancia para discutirlo. A mí me han insistido hartas veces, pero una persona que viene desde la industria, desde la parte comercial, no puede ser un integrante de la sociedad de microscopía porque tiene que ser científico o académico. No, es un excelente punto y que es parte, nosotros como Ignacio también nos había comentado antes, igual lo tenemos en el fondo presente y esperamos conversarlo para ver si efectivamente estamos todos alineados de la misma manera. O sea, es un tema que se tiene que hablar cuando formemos los grupos nuevamente y si estamos todos igualmente motivados, la idea es que quede ahora el compromiso para hacer este lanzamiento y organizarnos como microscopía y citometría, si lo hacemos juntos, ver la modalidad, pero algo tiene que surgir. O sea, algo tiene que cambiar después de esta reunión, no solo que nos conozcamos. Voy a seguir un poco adelante pensando que ese es un tema re importante, pero que vamos a tener el espacio para juntarnos a hablar. Bueno, como ya les comenté, este sistema de microscopía tiene maneras de mirar el financiamiento, los turnos y cursos en general. Y ahora quiero ir un poco con las preguntas. Y quisiera, me salté la slide del panel, porque justo la gente que había puesto no estaba. Así que quiero llamar a 2 personas. Idealmente, alguna persona que como la encuesta era anónima no lo tengo claro, pero vi que hay personas que tienen sistemas desarrollados de reserva. No sé si hay alguien presente. ¿Podrías sumarte, por favor? ¿Tu nombre? Pero me gustaría mostrarles más que hablar de yoga. Sí, pero en el fondo te respondí unas preguntas y lo mostramos. Así como, y ahí cerramos como mostrándolo y tú me hacías el mini tutorial perfectamente. Un aplauso ¿no? a los... Y una persona de las que use Google Calendar. ¿Ya? ¿Alguien que se quiera sumar que use Google Calendar? ¿Queremos ir viendo el contraste? ¿Sí? ¿Por favor? Herve, un aplauso para Herve también, por favor. La foto del panel, al panel. ¿Sí? No, todavía no. Ya, fue un gusto. Aplausos de vuelta. Sí. Ya. Son solo 3 preguntas y algunas son breves, o sea, pueden decirnos sí, no importa. Primero, entender si su instalación tiene políticas y si esas políticas alguien las lee. Porque aquí nos dimos cuenta que casi todo, esto es sobre el acceso. Gran parte de la gente, o sea, partimos de la idea de que la mayoría de las instalaciones tiene acceso cualquiera. ¿Ya? Entonces, esta idea de la reserva tiene que tener jerarquía o tiene que considerar que entra gente de afuera. ¿Ya? Y luego cuando vimos, esta es una nube de las respuestas que se generaron con los sistemas de reserva que se utilizan ustedes, vemos que hay bastantes que son creados de desarrollos locales y Google Calendar destaca. Hay software específicamente Reserve y en Word no alcancé a probarlo. ¿Ya? Pero hay gente que usa software, incluso software de Booking. Nosotros probamos un tiempo con Booking de hoteles, no nos funcionó tan bien. Entonces, ahora,
aquí quisiera que ustedes nos relataran un poco sobre su sistema, ¿ya? Cómo funciona, así como a modo general. Yo sé que lo vamos a ver, pero en el fondo, y que nos digas, en el fondo, si piensan mejorarlo, o si por lo menos es estable, porque esto lo encontré genial. Cuando buscamos características soñadas, alguien comentó como que funcione. Eso se nota como, se nota como que conocen la realidad y ya como que es como, ya no pido nada, solo quiero que esté. Fue como respuesta maravillosa. Así como. Entonces, por favor, presento nuevamente. Hola, Nicolás Muñoz, de la Universidad de los Andes. ¿Ya? Y nosotros tenemos un sistema online que lo complementamos con conversación directa con los usuarios. ¿Online desarrollado, ustedes pagaron el software? Esa es la maravilla que yo les comenté Ya. a algunos de las mesas ayer, que tuvimos la suerte de captar un desarrollo de la Universidad McMaster de Canadá, que partió el 2015, y fuimos early users con otro usuario que supuestamente iba a venir y su tarjeta por ahí, pero no llegó. ¿Ya? Y claro, y al ser early user tuvimos acceso a todo lo que nos permitía, y el desarrollo o a la universidad, al software le empezó a ir tan bien, que es una nube en realidad, que ahora ya lo están usando prácticamente en todo Canadá, está pasando a ser Estados Unidos, y a nosotros nos mantuvieron la suscripción de early user. Entonces, ¿Eso implica que es gratis? Para nosotros en este minuto Ya. sí. Ya. O sea, es una solución bonita, pero que no podríamos tener nosotros, por ejemplo. Si hacemos algunos arreglos, yo les podría dar acceso y crearles sitios, porque Ah, quedé ya. con la opción de crear sitios. Ya. Y yo otorgar acceso a otros usuarios, así que ahí conversemos. Ya. Entonces, más que nada, ¿cómo es el sistema que utilizan? Como que preséntate nuevamente. Soy Hervé Camno, pertenezco aquí a la Facultad de Medicina del Facility CMC. Respecto a la reserva del equipo, viendo estas características de aquí, es algo muy sencillo, que son las primeras, excepto esta, que permite reservar de manera ordenada, que esté online y que funcione. ¿Y lo que ustedes usan, cómo lo hacen? Y la página de reserva son páginas de reserva, ¿Ya? que simplemente las creo aquí, informática aquí de la facultad. Ya. Entonces, yo cuando la gente quiere reservar, yo les mando la página, ellos simplemente, está todo el calendario, ven los bloques, no sé, están de 9 a 18 horas. Entonces ellos ven qué es lo que se quieren reservar por la fecha, el mes y el bloque. Perfecto. Así de sencillo. Entonces no... Sin restricciones. Entonces ellos saben también qué días están bloqueados, qué días no, entonces para reservarse correctamente. Ya. Perfecto. Ahora las preguntas son un poco breves porque son 3, pensando también que el coffee está ahí enfriándose. ¿Ya? La siguiente, también como respondan, es cómo ustedes controlan el uso. Así es como dentro, si se fijan, destaca una, monitoreo mediante firma de libro. ¿Ya? Y hay otras que son monitoreo mediante firma, que era una de estas, más un calendar. Entonces, ¿cómo ustedes monitorean normalmente el uso? Si nos pueden contar ambos. Aquí nosotros simplemente, como en el Facility, somos 2, yo y mi compañera, pero siempre estamos ahí. Ya. Presencia donde mi ojo te ve. Pero me refiero, nosotros estamos en la oficina y ellos están yo cuando les hago el curso, el taller, para que aprendan, hay gente que les gusta aprender, les gusta trabajar solo. Y otros, yo siempre estoy con ellos porque me dicen que conmigo avanzan más rápido. Yo lo he verificado efectivamente, no sé, porque un usuario, aunque yo le enseñe y es rápido, por ejemplo, en 2 horas puede sacar, no sé, 20 fotos. Y conmigo saca, no sé, pues 50. ¿Cómo lo registráis? Después que terminan de sacar las fotos. ¿Cuál es tu control? ¿Es un cuaderno, el calendar o un software? La misma página de reserva, pero aparte yo les dejo todo reservado en el Google Calendar. O sea, podéis reservar y aparte, si en el fondo se reservó 10 horas y usó 3 horas, ¿qué así? ¿Modificáis la reserva? ¿O tenéis otro calendario donde ponéis cuánto usó? No, aquí, bueno, en el Facility están todas las reglas y que deberían, siempre le decimos que cuando son usuarios nuevos, tienen que leerlas. Y lo que se cobra es la reserva. Siempre... Ya. No, nosotros cobramos la reserva. No hay excepciones. Cuando ahí tú... Sí. Es una pregunta que creo que la vamos a ver. Porque siempre me han dicho, no sé, pues a veces se reservan toda la mañana, no sé, pues de 9 a 1. Y no llegan. Entonces yo le digo, a lo más cuando uno puede hacer excepciones o cuenta la realidad, uno está por decir, ya, le creo, no creo, a veces, no sé, pasan cosas importantes, no sé, tuvo algo...
una cosa personal importante, le decimos ya, no sé, pues, es razonable. ¿Y en la excepción cómo lo manejas? ¿Lo editas en el calendario? Sí, lo edito en el calendario. Como en el fondo como que nunca hubiera reservado tantas horas. Exacto. Ya, perfecto. ¿Y tu sistema cómo funciona? Lo mismo, y dependiendo el nivel de complejidad del equipo, tenemos 3 formas. La reserva online, la confirmación mediante la firma del uso, y dependiendo de la complejidad del equipo, tenemos algunos equipos aislados con salas con llave. Entonces, sí o sí nos tienen que ir a pedir la llave cuando lo van a ocupar. ¿Y la firma tiene algún nivel de seguridad asociado? O sea, es como puede decir, nada, si hace 3 horas, en vez de usar... O sea, ¿puede mentir? ¿O hay un nivel de control? Mira... O sea, nos basamos en la confianza, yo entiendo. Nos pero basamos en la un confianza, sistema pero de también tengo varios otros usuarios que son bien acusetes porque dicen, oye, yo lo quería ocupar y, no sé, se reservó 10 horas y lo ocupó 2. Ya. Entonces ahí yo tengo que decir, oye... Pero tu sistema está basado en la confianza de lo que escribe en la hoja. Tenemos, nuevamente, una ventaja nuestra, que estamos todos juntos, nos vemos todo el día y es cosa de pasar por el pasillo en 5 minutos y te das cuenta quién no está ocupando el equipo y quién no. Ya. Me estoy un poquito, que creo que hay 2 personas ahí atrás y luego Nicole. Gracias. Bueno, en nuestro caso, nosotros también tenemos un sistema de reserva a través de página web en donde la gente selecciona el equipo y cuando selecciona el equipo se despliega el calendario de disponibilidad asociado a ese equipo en particular. Y pueden reservar, cada usuario puede reservar hasta 4 horas, como para limitar un poco el uso, el sobreuso en el fondo. Lo limitas por usuario, no por grupo. Por usuario. Y controlamos si se usó o no, porque primero siempre hay un profesional que está trabajando con la persona en el equipo y se completa una ficha. Nosotros necesitamos responderle al PIA y le decimos al PIA, no, el equipo se usó tantas horas, este es nuestro respaldo. Y el respaldo es una ficha que el usuario tiene que firmar y nosotros somos los que completamos el tiempo de uso del equipo. Ya. Eso. Ya. Y no hay limitaciones tuyas en el fondo para alcanzar o sea, en el fondo ustedes tienen muchos equipos, asumo que no una persona por equipo, ¿no se ven sobrepasados en esa modalidad? A veces sí, pero también tenemos usuarios que han sido entrenados, que son independientes y también claramente nos basamos en la confianza y hay usuarios que, no sé, por ejemplo, terminan una sesión y estamos todos ocupados, no pueden firmar la ficha, pero regresan después y nos piden, oye, ¿sabes que tengo que firmar la ficha en tal horario y lo firman y lo hacen? Es muy basado en confianza también. Bien. Perfecto. Yo por mi parte, en mi caso tenemos un sistema bastante distinto. Todo esto fue implementado así como ensayo y error, sin el apoyo de los informáticos de allá de la facultad. Pero básicamente en los computadores hay un sistema tipo cibercafé, en el que entonces eso registra el uso. Cuando tienen instrucciones que cuando terminan su sesión salen de la sesión del cibercafé, no apagan el computador y yo después de fin de mes bajo esa información. Un sistema de reserva soñado sería que tome la reserva, que compare entre reserva y uso y que después haga la facturación por el precio total, porque nosotros cobramos por uso. El tema es que nos pasa eso, que la gente reserva 4 horas, llega 1 hora tarde y se va 1 hora antes. Entonces, al final ocupó 2 horas nomás de las 4 que reservó y paga solo 2 horas. Entonces, yo me di la lata este fin de año porque se estaba dando mucho. Me di la lata este fin de año de comparar tiempo reservado versus tiempo utilizado efectivo en la sesión y tenemos aproximadamente entre un 10 y un 25% de tiempo de reserva que no se usa. Y llevé eso a mi comité académico para que se evaluara y efectivamente hay el conflicto de interés. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando se trabaja con célula viva ocurren estos pequeños delays y pueden llegar un poco más tarde. Sí. Pero cuando son células fijadas, igual... Entonces la solución que me dieron es no, tienes que conversar con los usuarios porque en realidad no puedes hacer que todos los usuarios paguen por errores de algunos solo. Perfecto. Una de las cosas que incorpora, muy cortito, que incorpora uno de los sistemas automatizados, que es algo que queremos discutir después, qué tan necesario es que uno puede eventualmente ver el calendario, puede ver con un sistema, en el fondo, como con la misma ideología que el cibercafé, pero adaptado a microscopía, puedo ver si lo están usando efectivamente de manera online, o sea, puedo ver el bloque reservado, puedo ver si lo están usando y puedo ponerme en lista de espera también. O sea, si esa persona llega antes y me pongo en lista de espera, me puede llegar una notificación automática. Yo tengo una muy buena experiencia de cuando yo te reservaba microscopio a ti y tú te das un trabajo así increíble de llamar a las personas, o sea, se asegura que va a venir. O sea, era un trabajo en el fondo muy meticuloso con la lista de los que reservaron,
pero a veces como, o sea, es un montón de trabajo, o sea, sería hermoso que algo también nos ayudara un poco a la gestión. Entonces, Perdón, yo que ahora que hablaban en el fondo la reserva o la posreserva basada en la confianza, me acordé de que una de las cosas que también me pasó de esto de los problemas, que también tiene que ver con la reserva un poco, que en el fondo después que el usuario termina de usarlo, yo no siempre estoy ahí, de hecho muy pocas veces estoy ahí para verificar cómo el usuario dejó el equipo. Entonces uno no puede verificar si el equipo quedó en buen estado o no. Eso también sería algo como que te avisara si tuvo un problema o no el equipo, que dejara registro. Pero también me pasó que la forma que tuvimos de solucionar eso fue un poco fea, es un poco fea. Nosotros tuvimos que poner cámaras. Nosotros tenemos 2 cámaras, cada cámara apuntando al lugar de trabajo, porque por la ley del trabajador chileno no se puede apuntar al trabajador, pero sí al equipo. Entonces las cámaras están apuntando a los equipos y desde ese entonces me empezaron a avisar cuando suceden cosas, porque por ejemplo nosotros, bueno, la Miriam tenemos el mismo microscopio, a nosotros nos pasó que cuando hace la verificación de inicio, el state, o sea, el brazo sube al máximo y baja al mínimo, sube y baja. Haciendo eso, sí, pero me la dejaron como B. Y el equipo estuvo parado hasta que Leica nos pudo traer una platina nueva. O la pudimos enderezar, en realidad fue lo que hicimos. La enderezamos. Como 1,5 millones solo por la platina. Entre la cotización que volviera, lograr que Toledo se consiguió un maestro para que la enderezara finalmente, manualmente, ¿cachai? Entonces todo eso... Maestro Tornero, está en la lista de contactos interesantes. Contactos interesantes. Tornero para arreglar microscopio con focal de alta gama, imagínate. El objetivo que ayer, ¿se acuerdan el objetivo que mostró el Ignacio ayer? Mi objetivo. Está así. ¿Ustedes creen que alguien me dijo? No, hablamos del objetivo rayado, no del bonito que tira agua. No, el objetivo es una línea así por la mitad, mi 63 por está así. Nunca nadie dijo nada. Así y así con varias cosas. Entonces nos aburrimos y fue como le pedimos a los PI, ¿saben qué? Ya estamos chatos. Nadie nos pesca, le hemos dicho a todos que nos avisen, si no es ni siquiera para, sino para enseñarle. Decir, igual, un dato interesante complementando de la ayuda. Y ahora todos me avisan. Sí. Un segundo, complementándole la ayuda, que pusimos las cámaras, efectivamente hay más reportes, pero no que hemos tenido que ver las cámaras así como en una situación de emergencia. O sea, solo poner las cámaras fue suficiente. Así. Sí, pueden poner un... Exacto, voy a seguir con la siguiente pregunta. Perdón. ¿Ya? Perfecto. Sí. Y pensando de nuevo, haciéndole como el pase a la sesión que va a liderar Ramón, la idea va a ser que lleguemos a consensos súper así en el fondo riguroso, de que en el fondo digamos, así son reglas generales de uso o reglas generales de cómo los vamos a atender, porque si las enseñamos una vez en cualquier parte va a ser lo mismo, o sea, decimos, este es el protocolo AIDI, lo leíste en Santiago y ahora en Conce es lo mismo, más el artículo 5 o más el artículo 2. ¿Ya? Entonces, tenemos que discutir un poco sobre eso y hacer grupos de trabajo para perfeccionarlo durante el año. Esto fue un poco de los comentarios sobre qué pasa cuando la gente reserva y no va. O sea, aquí también no tenemos consenso. O sea, solo quiero destacar esto, porque nos quedan 10 minutos, decir que esto no tiene consenso y sería súper bueno que tuviéramos un consenso. O sea, de que así seguimos lo que dice Herbe o seguimos lo que hacen acá, que es un 25, o tenemos una regla general y una excepción, pero la excepción súper clara, y es una regla transversal para todos. Sería bastante cómodo porque no tendríamos que lidiar con nadie que nos diga, oye, pero allá pasa esto, o mi experimento es distinto. Es bueno que lo mantengan en consideración y lo vamos a discutir en los grupos que vienen después. ¿Alguno de ustedes tiene como un tiempo de cancelación de la reserva? 12 horas. Una. Porque yo tengo un usuario muy local, que es un amistad, qué sé yo, y tenemos lista de reserva. Entonces nunca me es un problema que me cancele, porque inmediatamente tengo alguien que lo llena. Ese es
pendiente de mi usuario, Sí. como muy local, el celular pendiente. Esa es la Sí. negligencia. Nosotros le damos 12 horas para que tengan tiempo de preparar las muestras o que tengan tiempo de preparar las cosas para poder ir a medir. Recuerden que doy la palabra yo. Allá. En mi Perdón, caso, porque estaba cerrado. la anulación es como, puede ser hasta el minuto antes. Porque resulta que, por ejemplo, yo trabajo con muestras vivas. Entonces, a mí es como, y tengo que encontrar una célula dentro del pez que esté viva en el momento indicado, a la hora indicada. Y si eso no sucedió a las 9 de la mañana, libero el turno. Pero, por ejemplo, a consideración a escribirlo, es decir, infórmanos el tipo de experimento y te vamos a informar el tipo como de libertad que eventualmente va a tener. Eso es lo que a mí me ha pasado con Sí, la po. experiencia, que al final por eso conozco todos los experimentos, porque sé que, no sé, yo estoy con células vivas, pero el otro tiene que hacer inmuno, el otro hace un experimento de fuerza, el otro hace no sé qué, y como que sé que... es súper dependiente porque, por ejemplo, yo sé que hay usuarios que los huevos siempre se les mueren. ¿Cachai? Entonces como, no, oye, que como, no, es que llega otro y me dice, es que lo necesito ocupar mañana. Es que mañana está el tantito. Y yo creo que se le va a morir la muestra, así que mejor prepárate. ¿Cachai? Pero es porque al final Sí. como que conozco todo el... Miriam y Susana, para terminar esta ronda de preguntas. ¿Sí? Nosotros tenemos reserva online, pero a mí me gusta Un segundo. no sé si les pasa a Dos ustedes, comentarios porque más. hay gente fanática, pero a mí me gusta desconectarme de mi pega a las 6 de la tarde, por tanto evito revisar correo y cosas así. Entonces el problema que he tenido ahora, pero también problema mío, es no contarle a mis usuarios que si ellos me reservan a las 1 de la mañana, yo no voy a ver ese correo, si es que es para otro día, a menos que sea para 48 horas después. Y ahí he tenido ruido, porque como les he comentado, tengo tres equipos en paralelo, entonces usuario que es más independiente, ¿no? Sí, con eso Entonces, no vamos sé si a a ustedes les conectar. pasa eso de encontrarse con realidades de que en la madrugada les reservan y es para el mismo día. Eso es lo que pasa, entonces quizás eso también es bueno ordenar. Ya. Susana? Algo simple. ¿Tienen también considerado al momento de cancelar una reserva por protocolo más de una vía de informe? Porque de repente puede que a uno no lo encuentren, o puede que yo no recibí el email a tiempo, no sé, pasan cosas, pero que quede el registro, porque de repente el usuario también tiene problemas, no sé, sufrió un accidente y no va a poder informar más tarde. Entonces, definir como por protocolo más de una forma de hacer registro de la cancelación. Muy corto. Ya. No quiero hacer propaganda, pero les quiero mostrar esto rápidamente. Ya, ves que ves con lo que nosotros trabajamos y lo que les comentaba que es el desarrollo de... Y esto funciona con cuenta por usuario. No lo veo yo. No, lo puse. Lo dupliqué. No, pero filo, no te preocupes, Marco. Sí, es publicitario, a la publicidad no a la. Sí. Ya, como yo soy administrador del sitio, tengo acceso a ver cosas que los usuarios no. ¿Ya? Como por ejemplo, bueno, acá tengo los requests, que son los usuarios que me reservan y me indica todo. El equipo, el usuario, día, fecha de cuántas horas y este equipo en particular lo tenemos con precio. No todos los equipos los tenemos con precio, pero eso es algo que tú puedes configurar. ¿Ya? Cosa que al final tú después, en tu calidad de administrador del sitio, vas a... Nosotros tenemos dos sitios acá. Voy a cambiar al que me corresponde a mí. Y acá tienes tú los equipos, tú puedes registrar equipos o facilities o un accesorio en particular. Nosotros, por ejemplo, tenemos hasta los rotores de la ultracentrífuga anotados acá. ¿Ya? Y vamos a reportes, que yo creo que esto es lo que les va a interesar a todos. Entonces tú ingresas todos los detalles de tu equipo, no vamos a entrar en ese detalle cómo se ingresa un equipo, no tiene sentido. ¿Ya? Pero por ejemplo, vamos a consolidar por usuario. Entonces tengo que el microscopio confocal usado por esta usuaria tiene en este periodo de mes, porque todos los reportes yo los puedo fijar con un plazo máximo de 1 año, pero también lo puedo sacar en un periodo de 1 mes, y me dice cuántas horas ocupó y cuánto de eso se transforma en precio, y después yo posteriormente voy y le digo, ahí está yo con esta información yo saco la factura. ¿Ya? Si yo quiero información o hacer un análisis posterior, etcétera, etcétera, puedo descargar toda la información como un CSV, y ahí hace un procesamiento en Excel. ¿Ya? Esta es una forma de ver la actividad. Hay otra forma de ver la actividad, que son los heatmaps, que te dice, oye, ¿quiénes son tus usuarios principales? ¿Cachai? Y cuáles son tus equipos con mayor uso, o cuáles son tus equipos que en realidad prácticamente no se están usando. ¿Ya? Y tú puedes también definir la capacidad de algunos equipos. Entonces, por ejemplo,
la capacidad del texturómetro se está ocupando un 28%, porque tú le defines cuántas horas de uso le permiten que se use el equipo a la semana. Te voy a detener un poquito para el tiempo. O sea, después lo podemos seguir viendo. Solo les quiero mencionar algo muy corto, pensando en que hay gente que hoy día se va más temprano, entonces tenemos que ser súper rigurosos en el tiempo. La idea final de esto, o sea, saliendo de acá, si hay alguien que quiere quedarse, otros subimos al coffee y seguimos conversando, pero la idea que esperamos que se les quede un poco cerca, que el sistema está hermoso, y yo tuve la oportunidad de probar algunos de los que les mostré, que en general tienen este tipo de características, o sea, no en general, hay algunos que las tienen. Y la idea que podríamos, o sea, que deberíamos construir, si estamos de acuerdo, es como tener uno que sea nuestro. O sea, quizás a veces ahí no estamos eliminando lo de la redundancia, pero sí tener la libertad de que sea un sistema latinoamericano o sea un sistema local, porque a pesar de que esto parece complejo, que es complejo, se puede programar. Y nosotros podríamos programar uno y tenerlo localmente para nosotros. Aquí, o sea, nosotros trabajamos con datos, o sea, más o menos entendemos la envergadura del problema. Entonces, a discutir en la sesión de la tarde es la necesidad o no de levantarlo. Eso nomás. Creo que hay que cerrar con algo. Traté de hacerlo con el área de informática de la universidad. ¿Sí? Dijeron sí, no, pero ya, o sea, en realidad les dio lata. No, sí, pero sí, sabe que se pueden hacer. No sí, es tan complejo de hacer. Sí. Y más si uno tiene uno detrás que puede ir copiándole las pestañas y los temas. Es como... A eso se le puede poner, añadir como un usuario B, en caso de que la se baje, en mi caso, que por ejemplo, si uno se le muere el bicho, que hay un usuario... Es que tú puedes cancelar la reserva. Sí. No, pero en el fondo... Ya. Pero así para cerrar la sesión, lo siento, perdón por editarte, porque, o sea, esto yo creo que fue súper útil poder ver un sistema de los comerciales, para que se hagan la idea de lo cómodo que podría ser, y así como los requerimientos que hace Gloria, podríamos llegar a levantar nuestros propios requerimientos y organizarlo y hacer esto de software que deje de ser algo, en el fondo, que sigue siendo un sueño. Por ahora, quiero cerrar la sesión. ¿Sí? Pero que a lo mejor si todos encontramos un sistema ideal, proponer eso al ministerio y que ese pase a ser el nacional y que nosotros integremos eso en nuestra propia página web. Claro, este sistema tiene un sistema de búsqueda de recursos a nivel regional. Te dice, quiero buscar un microscopio a 10 kilómetros a la redonda, y te dice qué otros centros usan y que tienen ese microscopio. Y nosotros, o sea, lo que buscamos es algo así, como poder centralizar información. O sea, el desarrollo propio lo vemos con la idea nomás de que nunca tengamos un problema de que cualquier universidad o cualquier otro país lo pueda usar, pero si encontramos un desarrollo que no es propio, pero que nos aseguremos que podamos tener esa libertad, pero la idea es levantar esto, o sea, que tengamos algo así de organizado nos llevaría a otro nivel de profesionalizar nuestra labor. Entonces, cierro esta sesión. La idea es que discutamos esto y lleguemos a acuerdo un poco más en la sesión de Ramón y en la sesión donde lo vamos a discutir, que es la sesión final de esto, y eso vamos al coffee break a continuar. Ahora, tú, 20 minutos.